Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo que voy a contar aquí no es un rumor ni una historia exagerada. Es algo que vi con mis propios ojos, desde un lugar tan cercano que todavía hoy me cuesta entender cómo todo coincidió de la manera en que lo hizo. En la parroquia del Padre Salvador Herrera, un comedor social sencillo, donde llegaba gente golpeada por la vida, él conocía casi todos los rostros. Pero había una mujer que siempre destacaba de un modo extraño. No por sus harapos ni por su silencio, sino por una especie de dignidad silenciosa que no encajaba con su situación. Cada vez que entraba, parecía cargar una historia que nadie más veía. Una tarde fría, mientras el padre Herrera servía sopa caliente, notó algo que nunca había visto antes: un pequeño medallón de plata asomando por debajo de la ropa desgastada de aquella mujer. No era una joya cualquiera. Tenía un diseño muy particular, casi artístico, y él sintió de inmediato un escalofrío familiar. Ese medallón lo había visto en algún lugar, pero no lograba recordar dónde, hasta que la memoria lo golpeó de golpe. Una noticia vieja, de esas que dejan una ciudad entera paralizada. La desaparición de Isabel de la Torre, la joven heredera cuyo cuerpo nunca apareció tras un accidente devastador. El medallón de la foto del periódico era igual al que esa mujer llevaba colgando del cuello. Ese día, después de que terminó la fila del comedor, el padre Herrera no pudo quedarse tranquilo. La mujer, a quien todos conocían como María, solo porque era el nombre que le habían puesto en el hospital cuando apareció sin memoria, se sentó en una esquina a comer despacio, como siempre hacía. Él se acercó con cuidado, sin querer asustarla ni parecer invasivo. Le preguntó si podía ver el medallón más de cerca, y ella, con una mezcla de desconfianza y costumbre, se lo permitió. Lo tomó entre los dedos, y aunque estaba sucio y opacado, el diseño era inconfundible. Era la misma pieza única que la familia de la Torre había mandado hacer para su hija. Cuando le preguntó de dónde lo había sacado, ella solo murmuró que lo tenía desde antes, pero no sabía antes de qué. La respuesta lo dejó inquieto de una forma que no pudo disimular. María, o quien él empezaba a sospechar que no era María, bajó la mirada como si temiera estar diciendo algo incorrecto, y luego agregó que ese medallón era lo único que recordaba tener cuando despertó en un hospital años atrás, sin nombre, sin pasado y con la mente hecha pedazos. El padre Herrera sintió un nudo en el estómago porque no estaba escuchando una simple coincidencia. Estaba viendo piezas de un rompecabezas que encajaban demasiado bien. Esa noche, después de cerrar el comedor, se quedó solo en la pequeña oficina de la parroquia, revisando en internet y buscando entre recortes antiguos que guardaba en cajas. Y allí estaba, la foto del medallón original, idéntico al que había visto esa tarde. Esa misma noche, casi no pudo dormir. El padre Herrera llevaba años escuchando historias difíciles, pero nunca había tenido la sensación de estar frente a un secreto tan grande. Recordaba perfectamente cómo la desaparición de Isabel de la Torre había sacudido a toda la ciudad. Una joven querida, perteneciente a una de las familias más influyentes, perdida tras un accidente en una carretera solitaria. Su coche había sido encontrado destrozado, pero nunca su cuerpo. Durante meses buscaron pistas, contrataron investigadores privados, hicieron campañas en televisión, y ahora ahí estaba él, sosteniendo un recorte amarillento donde aparecía el mismo medallón que había visto colgando del cuello de una mujer que pedía sopa todos los días. A la mañana siguiente, llegó al comedor más temprano que de costumbre. Tenía esa inquietud en el pecho que solo aparece cuando uno sabe que está por cambiarle la vida a alguien, aunque no sepa cómo. Cuando María entró, se notaba que no había dormido bien. Sus ojos
Tenían el cansancio de quien vive escapando de recuerdos que no entiende. El padre Herrera la invitó a sentarse un momento antes de servirle el desayuno. Ella aceptó, algo sorprendida, porque él nunca había pedido hablar con ella a solas. Con mucha delicadeza, le preguntó si recordaba algo más sobre el día en que despertó en el hospital. María se quedó quieta, como si temiera que su mente se borrara de nuevo, y luego dijo que solo recordaba frío, luces blancas y una sensación constante de pérdida, como si algo suyo le hubiera sido arrebatado sin explicación. Al escucharla describir esa sensación de vacío, el padre Herrera notó que sus manos temblaban levemente. No era miedo a él, sino miedo a sí misma, a lo que su mente pudiera esconder. Él le preguntó si podía enseñarle el medallón de nuevo. María lo sacó despacio, como quien muestra algo frágil y valioso, aunque ella misma no entendiera del todo por qué lo conservaba con tanto cuidado. Cuando él lo sostuvo, sintió un peso distinto, no físico, sino simbólico. Le dijo que creía haber visto ese medallón antes, y ella levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Dónde?, preguntó casi en un susurro, como si temiera escuchar una verdad que pudiera derrumbarla. En lugar de responder con una teoría, el padre Herrera le mostró el recorte que había encontrado la noche anterior. Era viejo, amarillento y apenas legible, pero la fotografía del medallón era clara. María lo tomó con las manos temblorosas, observando cada detalle. Al principio no reaccionó, solo lo miró como quien mira un objeto extraño, pero poco a poco su rostro fue cambiando. Frunció el ceño, apretó los labios, como si algo en su interior quisiera abrirse paso entre la confusión. Después, sus ojos se llenaron de lágrimas sin que ella entendiera por qué. Ese parece el mío, murmuró. El padre Herrera no confirmó nada de inmediato. Sabía que un movimiento brusco podía asustarla más que ayudarla. Con mucho cuidado, el padre Herrera le preguntó si recordaba haber tenido otra vida antes de aparecer en el hospital. María negó con la cabeza rápidamente, como si la idea misma le diera miedo. Dijo que a veces tenía sueños sueltos, escenas borrosas de un coche avanzando de noche, luces fuertes, un impacto, y luego nada. Contó que había despertado sin nombre, sin familia y sin nadie que la reclamara. El hospital había intentado ayudarla, pero al no tener documentación ni memoria, solo pudieron darle un nombre provisional y derivarla a un refugio. Mientras hablaba, se le quebraba la voz, no por el contenido, sino por la incertidumbre. Era la sensación de haber perdido algo importante sin siquiera saber qué era. El padre Herrera decidió no presionarla más en ese momento. Le ofreció comida, agua y un lugar tranquilo para sentarse mientras él atendía a los demás. Pero todo el día la observó de reojo, tratando de juntar las piezas. Cuanto más la miraba, más convencido estaba de que no era una coincidencia. La forma en que sostenía el medallón, la manera en que hablaba con educación involuntaria, incluso siendo una mujer en situación de calle, eran señales que no encajaban con su historia reciente. Cuando el comedor cerró esa tarde, decidió dar el siguiente paso: buscar ayuda profesional. No quería acercarse a la familia de la Torre sin pruebas sólidas. Sabía que podría causarles dolor adicional si estaba equivocado. Esa misma tarde, cuando quedó solo en la parroquia, el padre Herrera fue hasta el archivo, viejo donde guardaba cajas con recortes, notas y documentos que había coleccionado durante años. No era un hombre obsesionado con los casos mediáticos, pero la desaparición de Isabel de la Torre había marcado a toda la ciudad, y él había guardado las noticias porque en ese entonces la familia había pedido oraciones en todas las parroquias. Encontró un sobre amarillo casi deshecho por el tiempo, y dentro había fotografías, reportajes y una declaración oficial de la familia. Cuanto más revisaba, más clara se volvía la coincidencia.
La edad, la época, el medallón, incluso la forma del rostro en la foto de Isabel se parecía a la estructura facial de la mujer que ahora conocían como María. A la mañana siguiente, decidió hablar con María con más calma. La encontró sentada en el mismo banco donde siempre esperaba el desayuno, mirando la nada con esa expresión que alternaba entre confusión y vulnerabilidad. Él se sentó a su lado y, sin rodeos, pero con delicadeza, le explicó que había encontrado información que podría estar relacionada con ella. María lo escuchaba con el ceño fruncido, como si cada palabra fuera demasiado pesada para procesarla de una vez. Cuando él mencionó el nombre Isabel de la Torre, ella se estremeció levemente, aunque dijo que no recordaba a nadie con ese nombre. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que el padre Herrera confirmara que estaba en el camino correcto. El padre Herrera no quiso insistir demasiado sobre el nombre, así que cambió el enfoque. Le preguntó si podía contarle más sobre los objetos dentro del medallón, si es que había algo guardado en su interior. María pareció confundida, como si nunca se le hubiera ocurrido abrirlo. Con manos temblorosas, intentó separar las dos mitades, pero no lo logró. El padre tomó el medallón con cuidado y, usando una pequeña herramienta del comedor, finalmente consiguió abrirlo. Dentro había una diminuta fotografía, tan desgastada que apenas se distinguían los rostros. Sin embargo, se veía claramente a una mujer joven abrazando a una niña. María observó la imagen y su respiración cambió. Rápida, entrecortada. No dijo que reconocía a alguien, pero la forma en que apretó los labios lo dijo todo. El padre Herrera entendió que estaban tocando una herida profunda, aunque María no tuviera memoria consciente de ella. La mujer se levantó bruscamente del banco, abrazándose los brazos como si sintiera frío de repente. Dijo que no quería hablar más, que esa foto le provocaba algo extraño, una mezcla de miedo y tristeza que no sabía explicar. El padre la dejó respirar, no la siguió, no la presionó, solo le dijo que cuando quisiera, él estaría allí. Y así fue. María regresó al comedor al día siguiente, como siempre, pero esta vez se sentó cerca del padre Herrera sin que él le pidiera nada. Era su manera silenciosa de decir que estaba lista para escuchar un poco más. Ese día, cuando María regresó al comedor y se sentó cerca del padre Herrera, él entendió que no debía empezar con preguntas. Le sirvió un plato de comida caliente y esperó a que ella hablara cuando se sintiera lista. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que María, sin levantar la mirada del plato, dijo que había tenido un sueño raro la noche anterior. Contó que veía un coche avanzando muy rápido bajo la lluvia y que ella iba en el asiento delantero, pero no sabía si estaba manejando o solo viajando. Dijo que escuchaba un nombre repetirse en su cabeza, pero no lograba entenderlo. Bien, como si estuviera detrás de una pared muy gruesa. El padre escuchó con atención, sin interrumpirla, y notó que mientras hablaba, ella sujetaba el medallón con fuerza, como si fuera un ancla. Cuando terminó de comer, María levantó la vista con una expresión que no le había visto antes, una mezcla de miedo y urgencia. Le preguntó al padre Herrera si él creía que el medallón era realmente suyo, si de verdad pertenecía a otra vida que no recordaba. Él respiró hondo antes de responder. Le dijo que no podía asegurarlo sin pruebas, pero que las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Le explicó que la fotografía dentro del medallón era casi idéntica a otra que aparecía en los archivos de la familia de la Torre y que había detalles imposibles de inventar. María no dijo nada por un largo rato. Solo se quedó allí, apretando el medallón contra el pecho, como si temiera perderlo de nuevo. Yo vi en su rostro algo que nunca había mostrado, esperanza mezclada con pánico, como si su propia identidad la asustara.
Esa tarde, después de que todos se habían ido, el padre Herrera volvió a sentarse en su pequeña oficina con los recortes extendidos sobre la mesa. Tenía una sensación extraña en el pecho, como si estuviera sosteniendo una verdad demasiado grande para manejar solo. Decidió llamar a un antiguo conocido suyo, un abogado que alguna vez trabajó para organizaciones comunitarias y que sabía moverse entre trámites complejos. Le explicó, sin dar nombres, que había una mujer en situación de calle que podría estar relacionada con un caso sin resolver de hacía años. El abogado, sorprendido, le pidió tiempo para revisar registros públicos y confirmar datos básicos. El padre Herrera colgó el teléfono con la sensación de que había dado un paso importante, pero también con miedo de equivocarse y causar más daño. Al día siguiente, cuando María llegó al comedor, traía una expresión distinta, como si la inquietud de los últimos días le hubiera removido algo dentro. El padre Herrera se acercó para saludarla, pero ella fue quien habló primero. Dijo que había pasado la noche entera pensando en la foto del medallón, que intentaba recordar algo, cualquier cosa, pero todo estaba envuelto en una niebla demasiado espesa. Contó que a veces le dolía la cabeza cuando intentaba forzar la memoria, como si su mente se defendiera de una verdad demasiado fuerte. El padre la escuchó con paciencia y le recordó que no tenía que recordar todo de una vez, que él estaba allí para acompañarla en ese proceso. Ella asintió, aunque su mirada mostraba un miedo profundo a encontrarse con una versión de sí misma que no conocía. Esa mañana, el abogado llamó al padre Herrera con voz tensa pero controlada. Le dijo que había revisado los archivos públicos del caso de La Torre y que, según los registros, Isabel nunca había sido declarada oficialmente fallecida. Su estatus seguía siendo desaparecida. Eso significaba que, legalmente, aún existía la posibilidad de que estuviera viva. El padre sintió un vértigo extraño al escuchar eso. El abogado le pidió más información, pero el padre explicó que primero quería asegurarse sin provocar una tormenta mediática. Acordaron avanzar con discreción, buscando documentos adicionales y verificando si había alguna señal física, una cicatriz, un rasgo particular que pudiera coincidir con la descripción de Isabel antes del accidente. Cuando María llegó al comedor ese día, el padre Herrera notó que estaba aún más inquieta que antes. Se sentó con ella y, sin ocultar la verdad, le dijo que estaba haciendo algunas averiguaciones. María frunció el ceño, un gesto automático cuando algo le generaba ansiedad, y preguntó si él creía que ella podría ser esa joven desaparecida. El padre no quiso alimentar falsas esperanzas, pero tampoco mentirle. Le dijo que había coincidencias importantes, pero que necesitaban pruebas para estar seguros. María se quedó mirando el plato vacío frente a ella, como si buscara respuestas en la superficie. Dijo que no sabía si quería que fuera cierto, que una parte de ella temía descubrir que había tenido una vida que ya no podía recuperar. Esa confesión, dicha con tanta sinceridad, hizo que el padre comprendiera la profundidad del trauma que la acompañaba. Aún así, el padre Herrera sabía que no podían detenerse allí. Le preguntó a María si podía revisar sus brazos y tobillos en busca de cicatrices, explicándole que Isabel había tenido un accidente grave y que era posible que su cuerpo llevara marcas. María dudó al principio, pero finalmente asintió. Se arremangó despacio, revelando una cicatriz fina pero larga en el antebrazo derecho. Cuando levantó un poco el pantalón, apareció otra cicatriz en el tobillo izquierdo, como si hubiera sido producto de una fractura antigua. El padre Herrera hizo una pausa larga, porque esas coincidencias eran demasiado precisas. Él recordaba haber leído sobre esas mismas lesiones en los informes médicos de los periódicos de aquella época. María lo miraba confundida,
sintiendo que su cuerpo sabía más de su historia que su propia mente. Esa tarde, el abogado llegó a la parroquia para hablar directamente con María. No vino con discursos elegantes ni palabras complicadas. Se sentó frente a ella con un cuaderno y le explicó que necesitaban hacer algunas verificaciones para protegerla. Le preguntó si aceptaría someterse a un examen médico y eventualmente a una prueba de ADN si fuera necesario. María, con las manos entrelazadas sobre la mesa, dijo que sí, pero que tenía miedo. Miedo de descubrir que había tenido una familia que jamás la buscó, o miedo de descubrir que la habían buscado y que ella no recordaba nada. El abogado le aseguró que cualquiera que fuera el resultado, no estaría sola. El padre Herrera sintió un alivio profundo al escucharlo, porque sabía que María necesitaba una red que la sostuviera. Finalmente, llegó el día de la prueba de ADN, y María estaba visiblemente nerviosa. No era por miedo al procedimiento, sino por lo que la respuesta podía significar para su vida. El padre Herrera se sentó a su lado en la sala de espera, observando cómo ella sostenía el medallón entre los dedos como si fuera lo único capaz de mantenerla en pie. Intentó iniciar una conversación ligera, pero se dio cuenta de que en ese momento el silencio era la mejor compañía. Cuando llamaron su nombre, María respiró hondo y entró. El examen fue rápido y sin dramatismo, pero el peso emocional del gesto era enorme. Al salir, se sentó un momento en el pasillo y murmuró que jamás imaginó que su identidad pudiera depender de una muestra tan pequeña. Los días siguientes fueron pura ansiedad. María seguía yendo al comedor todos los días, pero ya no tenía la expresión perdida de siempre. Ahora había algo más profundo, como si estuviera intentando atrapar recuerdos que no terminaban de aparecer. Mientras comía, a veces se quedaba mirando la nada, moviendo los dedos sobre el medallón sin darse cuenta. El padre Herrera se mantenía cerca, ofreciéndole té caliente, palabras suaves y una presencia que parecía sostenerla más que cualquier explicación. Hasta que, una mañana, el abogado llegó a la parroquia mucho más temprano de lo habitual. Traía un sobre en la mano y un gesto serio, pero no oscuro. Llamó a María y al padre Herrera a la pequeña sala junto a la cocina y les pidió que se sentaran. Había llegado el resultado del ADN. El abogado dejó el sobre la mesa, pero no lo abrió de inmediato. Miró primero a María, luego al padre Herrera, como si quisiera asegurarse de que ambos estaban preparados para escuchar lo que venía. Finalmente, respiró hondo y dijo que la coincidencia del ADN era prácticamente absoluta. María no entendió al principio. Lo miró con los ojos entrecerrados, como si necesitara que se lo repitieran. Fue el padre Herrera quien le tomó la mano con cuidado y le explicó que el análisis confirmaba lo que habían sospechado. Ella era Isabel de la Torre. María se quedó inmóvil. No lloró, no gritó, no sonrió. Solo llevó las manos a la boca, temblando, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Era demasiada información para un corazón que había vivido tanto en la sombra. El abogado continuó, explicando que la familia nunca había dejado de buscarla, aunque con el paso de los años la esperanza se había vuelto cada vez más pequeña. Le dijo que todavía quedaban trámites por hacer, pero que legalmente ella recuperaba su nombre y todos los derechos asociados a él. María escuchaba todo sin saber qué decir. Por un momento pareció que iba a desmayarse, pero el padre Herrera puso una mano firme en su hombro. Ella murmuró que no recordaba nada, que ese nombre no le decía nada, que sentía como si estuvieran hablando de otra persona. El abogado le dijo que era normal, que la memoria podía tardar en volver o incluso no volver por completo. En ese instante, María cerró los ojos y dejó que unas lágrimas silenciosas cayeran, no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de alivio y miedo.
Cuando salieron de la pequeña sala, María parecía caminar sin sentir el suelo bajo los pies. El padre Herrera la acompañó hasta una banca del patio donde solían sentarse los voluntarios al final del día. Ella se dejó caer lentamente, como si sus piernas ya no respondieran. Se quedó mirando fijamente el medallón, ahora con un significado completamente distinto. Murmuró que no sabía cómo recibir una noticia así, que no entendía cómo podía ser alguien que ya no recordaba. El padre le dijo que no necesitaba entenderlo todo de inmediato, que lo importante era que ahora tenía la oportunidad de reconstruir su historia, no desde el pasado que había perdido, sino desde el presente que la había encontrado. María asintió levemente, aunque su mirada seguía perdida entre el miedo y la esperanza. Esa noche, después de que María se fue a descansar a un pequeño refugio que la parroquia había conseguido para ella temporalmente, el padre Herrera se quedó solo en el comedor, sentado frente a una mesa vacía. Tenía los recortes del caso de la Torre extendidos frente a él y las fotografías que ahora cobraban un sentido completamente diferente. Pensó en el camino que la vida había trazado para esa mujer, de una joven heredera rodeada de privilegios, a una sobreviviente sin memoria viviendo en la calle y ahora a una persona en proceso de recuperar todo lo que le habían arrebatado. No era una historia sencilla, ni bonita, ni lineal. Era real, dura, impredecible, y él sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Al día siguiente, el abogado organizó una reunión con los antiguos representantes legales de la familia de la Torre. No fue algo grande ni formal. Solo querían escuchar detalles antes de dar el siguiente paso. María aceptó ir, aunque estaba visiblemente nerviosa. El padre Herrera la acompañó en todo momento. Cuando llegaron a la oficina, dos abogados mayores los recibieron con una mezcla de sorpresa y prudencia. Habían trabajado para la familia durante décadas y conocían muy bien la historia del accidente. Al ver a María, sus expresiones cambiaron de inmediato. No fue un reconocimiento directo, pero sí algo parecido a una intuición. Era como si la presencia de ella encajara con una ausencia que habían llevado años tratando de llenar. La reunión comenzó con preguntas básicas. Le pidieron a María que contara lo que recordaba de su vida antes del hospital, pero ella solo repitió lo de siempre. Escenas fragmentadas, sensación de frío, voces que no lograba identificar. Los abogados escucharon con paciencia, tomando notas, comparando lo que ella decía con la información del caso. El padre Herrera intervino cuando vio que María empezaba a angustiarse, explicando que el objetivo no era presionarla, sino orientarse. Los abogados lo agradecieron y comentaron que, aún sin memoria, había rasgos inconfundibles. La cicatriz del tobillo, la forma del medallón, incluso la manera en que María pronunciaba ciertas palabras, coincidía con los registros de cómo hablaba Isabel. María escuchó eso con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo una versión perdida de sí misma a través de otros. Después de la reunión, uno de los abogados pidió permiso para revisar el medallón más de cerca. María se lo entregó con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más que el objeto. El abogado giró la pieza entre los dedos, observando los detalles del borde, y confirmó que era idéntico al que la familia había encargado para Isabel cuando era niña. Explicó que la pieza tenía una marca muy pequeña en la parte posterior, casi invisible, una especie de insignia del artesano que la había fabricado. María abrió los ojos cuando él la mostró. Era la misma marca que tenía su medallón. No había duda posible. María se quedó mirando sus propias manos, tratando de entender cómo había vivido tantos años con un objeto que guardaba una identidad que ella ni siquiera recordaba. Al salir de la oficina, el padre Herrera notó que
María caminaba más despacio que de costumbre, como si cada paso fuera una lucha entre lo que ya sabía y lo que todavía temía descubrir. Se sentaron un momento en una banca frente al edificio y ella le preguntó si realmente creía que podía volver a ser esa persona de la que todos hablaban. El padre le respondió con sinceridad. No sabía si la memoria volvería, pero sí sabía que la dignidad, el valor y la humanidad que ella había mostrado en su vida reciente también eran parte de quien era. Dijo que no tenía que ser la Isabel de antes, sino la Isabel, o María, si así lo prefería, que estaba construyéndose ahora. María suspiró, mirando el cielo gris, y dijo que lo único que quería era dejar de sentirse perdida. Esa misma tarde, el abogado recibió una llamada inesperada. Uno de los miembros lejanos de la familia de la Torre había visto fotografías recientes enviadas para la verificación legal y quería reunirse. No era un encuentro oficial, pero podría ser un paso importante. Cuando María escuchó esto, su reacción fue inmediata, miedo puro. Dijo que no quería enfrentar a nadie que la recordara como alguien que ella misma no podía reconocer. El padre Herrera se sentó frente a ella en el comedor mientras el resto de la gente terminaba de cenar y le explicó que no tenía obligación de ir, que nadie podía forzarla a nada. Pero también le recordó que, a veces, mirar lo desconocido de frente es la única forma de saber si realmente pertenece a uno. María bajó la mirada, respiró hondo y dijo que lo pensaría. A la mañana siguiente llegó temprano, antes incluso de que el comedor abriera. El padre Herrera la encontró sentada en los escalones de la entrada con el medallón entre las manos. Le dijo que había tomado una decisión. Quería ir a la reunión. No porque estuviera segura, sino porque estaba cansada de vivir con preguntas que la perseguían incluso en sueños. El padre sonrió con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo aparece cuando alguien que uno quiere está dando un paso gigantesco. Le aseguró que no estaría sola, que él la acompañaría en cada segundo. María asintió, todavía temblando, pero con una firmeza que no había mostrado hasta entonces. Era la primera vez que elegía enfrentarse a su propio pasado, aunque no lo recordara. Llegaron a la reunión en una pequeña sala privada dentro de un edificio antiguo del centro. No era un lugar lujoso, sino más bien sobrio, como si hubieran querido evitar cualquier impacto emocional innecesario. Allí los esperaba una mujer de unos 60 años, elegante, pero con una tristeza evidente en los ojos. Se presentó como Elena, prima lejana de la familia de la Torre. Cuando vio a María entrar, su expresión cambió por completo. Sus labios temblaron y llevó una mano al pecho, como si hubiera visto un fantasma. María se quedó paralizada. No reconocía a esa mujer, pero la intensidad con la que Elena la miraba era casi insoportable. El padre Herrera puso una mano en la espalda de María para darle apoyo, porque podía sentir que ella estaba a segundos de desmoronarse. Elena se acercó muy despacio, con un respeto profundo, como si temiera asustarla. Le dijo que no iba a hacerle preguntas incómodas y que no esperaba que la recordara. Solo quería verla, confirmar con sus propios ojos lo que los abogados habían dicho. María tragó saliva y, después de unos segundos, levantó ligeramente la vista. Fue entonces cuando Elena le mostró algo que llevaba guardado en la cartera. Una fotografía antigua donde aparecían dos niñas pequeñas, abrazadas, sonriendo. Una de ellas era claramente Isabel. La otra, según explicó Elena, era ella misma cuando era niña. María tomó la foto con manos temblorosas, observándola como si buscara un reflejo perdido. No recordó nada, pero algo en su pecho se movió, como si esa imagen hubiera empujado una puerta que llevaba años cerrada. Elena comenzó a contar pequeños detalles de la infancia de Isabel, cómo le gustaba coleccionar hojas secas en otoño,
cómo tenía miedo a los truenos, pero fingía ser valiente para no preocupar a su madre. Como siempre llevaba consigo aquel medallón porque decía que le daba suerte. María escuchaba todo en silencio, apretando la foto entre los dedos. No recordaba nada, pero cada palabra parecía resonar en un lugar profundo y desconocido de su interior. Hubo un momento en el que María cerró los ojos, como si intentara atrapar alguna imagen perdida, pero al abrirlos, negó suavemente con la cabeza. «Lo siento, no recuerdo nada», murmuró. Elena no se ofendió. Al contrario, se acercó un poco más y le dijo que lo importante no era lo que recordara, sino que estaba viva y tenía la oportunidad de reconstruirse. Cuando la reunión terminó, María salió del edificio agotada, no físicamente, sino emocionalmente, como si su mente hubiera corrido una maratón sin moverse del sitio. El padre Herrera la acompañó en silencio mientras caminaban hacia la parroquia. A mitad del camino, María se detuvo y apoyó la espalda en una pared. Respirando hondo, dijo que sentía que su vida estaba dividida en dos partes, una que no recordaba y otra que la había hecho sobrevivir. Confesó que tenía miedo de que la gente esperara que ella fuera una mujer que ya no existía. El padre le respondió que nadie tenía derecho a imponerle una identidad que no reconociera, y que ella era libre de decidir qué hacer con ese pasado recién recuperado. María, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, solo respondió que lo único que no quería era volver a sentirse invisible nunca más. En los días siguientes, la noticia de que Isabel de la Torre había sido encontrada empezó a circular discretamente entre abogados, médicos y algunas personas cercanas a la familia. No hubo medios, no hubo cámaras, porque todos habían acordado mantener su privacidad hasta que ella decidiera qué hacer. María, o Isabel, aunque aún no se atrevía a usar ese nombre, pasaba más tiempo en la parroquia que en cualquier otro sitio. Allí se sentía segura, contenida, lejos de las expectativas ajenas. A veces se quedaba sentada en la cocina mientras los voluntarios preparaban alimentos, observando cómo todo funcionaba como un pequeño refugio para el que lo necesitara. Fue en uno de esos momentos cuando le confesó al padre Herrera que, si algún día recuperaba por completo su vida, no quería alejarse de ese lugar. Dijo que, aunque su pasado estuviera lleno de misterio, su presente estaba allí, entre personas que no la juzgaban. El padre Herrera escuchó esas palabras con un orgullo silencioso. Le explicó que no importaba si era Isabel, María o cualquier otro nombre que pudiera aparecer en el futuro. Lo que importaba era la mujer que él había conocido, alguien que, incluso sin memoria, mostraba una compasión natural que muchas personas no tenían ni siquiera en sus mejores momentos. María sonrió por primera vez en días, una sonrisa pequeña, tímida, pero honesta. Dijo que a veces pensaba que tal vez había perdido la memoria para poder aprender a ver el mundo de otra manera. El padre no quiso interpretar eso como algo mágico o simbólico. Simplemente le dijo que quizá, después de tanto sufrimiento, la vida le estaba dando la oportunidad de empezar sin obligaciones impuestas por un apellido. María bajó la mirada y murmuró que nunca había pensado que renacer podía ser tan difícil. Con el paso de los días, comenzaron los trámites oficiales para restituir su identidad legal. El abogado le explicó que ese proceso podía ser lento y emocionalmente agotador, pero que ella tendría apoyo en cada paso. María escuchaba con atención, aunque la idea de volver a ser Isabel seguía sintiéndose ajena, como si estuvieran hablándole de una actriz que debía interpretar un papel que ya no recordaba. Una mañana, el abogado le mostró documentos antiguos, su firma, su foto de pasaporte, certificados escolares. María los miraba con una mezcla de fascinación y desconcierto.
Al ver su foto de juventud, sostuvo el papel con ambas manos y dijo en voz baja que los ojos eran los mismos, pero la persona parecía vivir tan lejos que casi no podía alcanzarla. Ese mismo día, mientras regresaban a la parroquia, María se detuvo frente a un escaparate. Había un espejo entre los objetos expuestos y por primera vez se observó detenidamente. No fue una mirada rápida ni superficial. Fue como si intentara comparar su reflejo con esa foto que había visto minutos antes. Se tocó el rostro, el cuello, el medallón y luego suspiró. Le dijo al padre Herrera que no sabía cómo sentirse respecto a todo aquello, que tenía miedo de decepcionar a la familia de la Torre si nunca recuperaba la memoria. El padre le respondió con suavidad que no debía cargar con esa presión, que nadie podía exigirle ser alguien que no recordaba. María se quedó unos segundos más, mirando su reflejo, como si buscara una señal, y luego retomó el camino con pasos lentos pero firmes. Con el avance de los trámites legales, surgió un paso inevitable: contactar a los antiguos abogados de la familia para coordinar el proceso de restitución completa. Ellos propusieron organizar un encuentro con un representante directo de la familia, alguien que pudiera confirmar detalles personales que no aparecían en ningún documento. Cuando el padre Herrera transmitió la idea a María, ella se quedó en silencio por un largo rato. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Solo comentó que le costaba imaginar a personas desconocidas abrazándola como si la hubieran estado esperando toda la vida. El padre la tranquilizó, explicándole que la reunión no sería pública ni formal, sino un primer acercamiento para que ella misma pudiera entender mejor qué lugar ocupaba en aquella historia. Finalmente, después de pensarlo durante una noche entera, María aceptó. No quería hacerlo por obligación, sino porque había entendido que para avanzar necesitaba enfrentar las piezas de su pasado, incluso las que le provocaban miedo. El día de la reunión se vistió un poco mejor que de costumbre, pero sin abandonar la sencillez que la caracterizaba. Cuando llegó al lugar acordado, un pequeño salón reservado dentro de una casa de abogados, tenía las manos frías y la respiración entrecortada. El padre Herrera estaba a su lado, ofreciéndole una presencia estable. María murmuró que sentía como si estuviera entrando en un capítulo que no había leído, pero que llevaba su nombre en la portada. Su voz temblaba, pero sus pasos iban hacia adelante. Dentro del salón reservado esperaba un hombre de unos 50 años, de traje oscuro y una expresión que mezclaba nervios y esperanza. Se presentó como Ricardo, amigo cercano de la familia de la Torre y antiguo administrador de la empresa familiar. Cuando vio a María entrar, su rostro se suavizó, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. No se acercó de inmediato, mantuvo la distancia por respeto, entendiendo que ella no lo recordaba. Le dijo que no esperaba que lo reconociera, que solo quería verla con sus propios ojos. María se quedó de pie unos segundos, mirando al hombre que decía haberla visto crecer, aunque para ella su presencia era tan desconocida como cualquier extraño en la calle. Ricardo sacó de un portafolio varias fotografías, todas cuidadosamente plastificadas, como si fueran reliquias. Las colocó sobre la mesa una a una. En las imágenes aparecía una joven Isabel en diferentes momentos: cumpleaños, eventos familiares, viajes escolares. María se inclinó hacia las fotos con cautela, como quien examina un puzzle que debería encajar con algo dentro de sí. Observó los gestos, las sonrisas, la postura del cuerpo. No recordó nada, pero admitió en voz baja que había algo familiar en la forma de sus ojos y en la manera en que la joven se sostenía el cabello en una de las fotos. Ricardo tragó saliva con fuerza. No necesitaba más pruebas para sentir que la persona frente a él era la misma niña que había visto crecer.
Después de revisar las fotos, Ricardo sacó un pequeño cuaderno de tapa rígida. Explicó que pertenecía a Isabel y que lo habían encontrado entre sus cosas después del accidente. Era un diario incompleto, con pocas páginas escritas, pero contenía anotaciones breves sobre sus días, sus miedos y sus planes para el futuro. María lo tomó con delicadeza, como si le entregaran un pedazo de vidrio frágil. Al abrirlo, vio la letra fina y ordenada, distinta a la suya actual, pero algo en la forma de las frases le provocó un nudo en la garganta. Era como si aquellas palabras, aunque desconocidas, le pertenecieran de algún modo. Cerró el cuaderno con cuidado y dijo que no sabía si algún día podría recuperar esas memorias, pero que quería intentarlo. Ricardo, conmovido, le dijo que la familia nunca había perdido la esperanza por completo. Contó que la madre de Isabel, antes de fallecer, repetía que su hija estaba viva en algún lugar. Aquella frase se había convertido en una especie de oración silenciosa entre los miembros más cercanos de la familia. María escuchó eso con los ojos humedecidos. Aunque no recordara a esa mujer, la idea de que alguien hubiera rezado por ella durante años la golpeó profundamente. El padre Herrera, que había permanecido en silencio para no interrumpir la conversación, colocó suavemente una mano sobre el hombro de María. Ella respiró hondo y dijo que quería conocer a quienes habían sido su familia, pero que temía no estar a la altura de sus expectativas. Ricardo le aseguró que lo único que realmente querían era tenerla viva y a salvo. Días después, se organizó un encuentro más formal con los representantes legales y médicos encargados del caso. No era una reunión para presionarla, sino para orientarla sobre los derechos que recuperaba como Isabel de la Torre. La llevaron a una sala neutral, dentro del juzgado, lejos del movimiento habitual, para evitar cualquier exposición innecesaria. María entró acompañada del padre Herrera y del abogado, y tomó asiento con evidente nerviosismo. Los profesionales comenzaron explicando de forma sencilla que implicaba recuperar su identidad, acceso a su patrimonio, restitución de bienes, posibilidad de decidir sobre el futuro de la empresa familiar. María escuchaba en silencio, tratando de procesarlo todo. Para alguien que había pasado años luchando por un plato de comida, aquellas palabras sonaban casi irreales. Cuando mencionaron la empresa familiar, María bajó la mirada y admitió que no sabía absolutamente nada de negocios, que no recordaba a la gente que alguna vez la rodeó, ni las responsabilidades que había dejado atrás. Uno de los representantes le explicó que no estaban allí para imponerle decisiones, sino para garantizar que tuviera apoyo legal y financiero hasta que se sintiera preparada. Incluso le ofrecieron la posibilidad de delegar toda la administración mientras ella reconstruía su vida personal. María agradeció en voz baja. El padre Herrera observó cómo, poco a poco, ella empezaba a aceptar que ya no era invisible, que tenía un lugar legítimo en una historia que había continuado sin ella durante años. Después de la reunión, el abogado le sugirió algo importante: visitar discretamente la antigua mansión de la familia de la Torre. No como un acto oficial, sino como una forma de explorar espacios que podrían despertar alguna memoria. María dudó mucho. La idea de entrar a un lugar que supuestamente había sido su hogar le generaba un miedo casi físico, como si se enfrentara a un pasado que podía abrumarla. El padre Herrera le recordó que no tenía que recordar nada para entrar allí, que la casa no iba a exigirle explicaciones. Finalmente, María aceptó, aunque pidió que la visita fuera breve y sin presencia de más personas. Quería tener control sobre cada paso que diera. Cuando llegaron a la mansión, María se quedó inmóvil ante la entrada. El portón de hierro, las ventanas altas, los jardines descuidados, todo parecía salido de una vida ajena.
No había nostalgia en su rostro, sino una especie de shock silencioso. Dio unos pasos hacia adelante y sintió que el aire le pesaba en los pulmones. Entraron por un acceso lateral para no llamar la atención. El interior estaba limpio pero frío, lleno de cuadros que no reconocía y objetos que aparentemente habían formado parte de su infancia. María recorrió los pasillos con pasos lentos, tocando superficies como si quisiera confirmar que eran reales. Había algo inquietante en ver un lugar tan lleno de historia sin que ninguna de esas historias le perteneciera en su memoria. En uno de los pasillos, María se detuvo frente a un cuadro grande colgado en la pared. Era un retrato familiar tomado años atrás. Un matrimonio elegante y una adolescente sonriente entre ellos. El padre Herrera observó cómo el rostro de María se tensaba, como si algo dentro de ella luchara por abrirse paso. Se acercó más al cuadro y llevó los dedos a la superficie, tocando la imagen de la joven que supuestamente era ella. No recordó nada concreto, pero una sensación extraña, casi física, le recorrió el cuerpo. Murmuró que había algo en esa sonrisa que le resultaba familiar, no como un recuerdo claro, sino como una emoción guardada en algún rincón profundo de su mente. Más adelante, llegaron a una pequeña habitación que, según el abogado, había sido el estudio personal de Isabel. No estaba tal como estaba antes, pues había sido ordenada y empaquetada tras su desaparición, pero aún conservaba algunos objetos originales. Sobre un estante, María encontró una caja de madera muy parecida a la que había visto en sus propios sueños fragmentados, aunque no podía asegurar que fuera la misma. Dentro había cuadernos viejos, postales, cintas para el cabello. Tomó una de las cintas y la sostuvo contra su mano, como si esperara que el contacto le entregara alguna memoria. Cerró los ojos unos segundos, pero no llegó nada claro. Cuando los abrió, dijo que por primera vez no le dolía intentar recordar, como si algo en ese cuarto le diera permiso para estar ahí. Antes de salir de la casa, el abogado los llevó a una sala más pequeña, donde habían guardado algunas pertenencias personales que no habían sido donadas ni archivadas. Entre ellas, había una caja metálica con documentos antiguos, certificados escolares, dibujos de la infancia, cartas que parecían de amigas del colegio. María las revisó con extremo cuidado, como si temiera romperlas. En uno de los sobres encontró una carta escrita con tinta azul, firmada solo con una inicial. La letra era juvenil, llena de curvas, y el contenido hablaba de un viaje que ambas habían planeado para cuando cumpliera 18 años. María leyó y releyó la carta, sintiendo una mezcla de tristeza y ternura. No recordaba a la persona que la había escrito, pero sí sintió que aquella joven había sido querida de verdad. Fue entonces cuando María notó algo que la dejó sin aliento. Al fondo de la caja, envuelto en un papel amarillento, había un pequeño cuaderno que llevaba su nombre original escrito en la portada: Isabel. No tenía certeza de haberlo escrito ella misma, pero al abrirlo encontró frases cortas, pensamientos sueltos, una especie de diario personal. Lo hojeó lentamente, deteniéndose en una página donde había una frase subrayada: «Quiero ayudar a la gente como papá». María se quedó inmóvil. Esa simple frase, escrita con prisa, parecía encajar con la mujer que era ahora, la María que había aprendido a sobrevivir entre los olvidados. El padre Herrera lo interpretó como una señal de que, incluso antes del accidente, había una parte de ella que ya deseaba servir y cuidar a otros. Después de la visita, María salió de la mansión agotada, pero con una sensación distinta a la que había tenido al entrar. No se había inundado de recuerdos repentinos, pero algo dentro de ella había cambiado. Era como si por primera vez pudiera ver esas cosas. Cuadros, cuadernos, habitaciones, no como piezas de un rompecabezas imposible, sino como elementos que le pertenecían de alguna manera. En el camino de regreso, le dijo al padre:
Herrera, que no sabía si algún día recuperaría su memoria por completo, pero que ya no le dolía tanto intentar recordar. Esa aceptación era nueva, suave, casi liberadora. El padre sonrió y le dijo que a veces lo importante no es recuperar el pasado exactamente como fue, sino aprender a caminar sin miedo hacia el futuro. Esa noche, María no quiso ir al refugio. Pidió quedarse un rato más en la parroquia, sentada cerca de la cocina mientras los voluntarios limpiaban. Dijo que allí se sentía en casa, que era el único lugar donde no tenía miedo de ser la persona que estaba descubriendo cada día. El padre le preparó un té caliente y se sentó frente a ella. María comenzó a hablar de algo que nunca había mencionado antes. Dijo que, aunque no recordara haber sido Isabel, sí recordaba claramente cómo era no tener nada, cómo era vivir en la calle, sentir el frío en los huesos, depender de la bondad de desconocidos, y confesó que no quería que esa parte de su historia desapareciera, porque había sido la que la había enseñado a ver el mundo sin filtros de riqueza ni apellido. Al escuchar esas palabras, el padre Herrera comprendió que María, o Isabel, tenía una claridad que pocas personas alcanzan incluso después de una vida entera. Le dijo que su historia, por dolorosa y fragmentada que fuera, podía convertirse en un puente para ayudar a otros. María bajó la mirada, pensativa, y admitió que había sentido algo así desde que empezó a recuperar pedazos de su pasado. Dijo que, en el no siento sin fondo, lo que más miedo le daba no era descubrir quién había sido, sino decidir quién quería ser a partir de ese momento. No quería ser una heredera perdida que regresaba a una vida de lujos por inercia. Tampoco quería volver a las calles. Quería encontrar un lugar donde su historia, completa o no, tuviera un propósito real. Unos días después, el abogado llegó a la parroquia con nuevas noticias. Legalmente, María ya había sido reconocida como Isabel de la Torre. Su identidad estaba restituida por completo, y todos los derechos asociados a su nombre volvían a ella. Cuando escuchó esto, María sintió un impacto emocional fuerte, como si una puerta enorme se abriera de golpe. No celebró, no sonrió ni lloró, solo se quedó quieta, procesando la magnitud de la noticia. El padre Herrera colocó una mano en su hombro y le dijo que aquello no era una obligación, sino una oportunidad. Ella asintió lentamente. El abogado explicó que la familia había expresado su deseo de verla cuando ella estuviera lista, pero que no presionarían en absoluto. María agradeció la consideración y dijo que necesitaba tiempo para aceptar que su nombre volvía a existir. Esa misma tarde, cuando el comedor finalmente cerró y los voluntarios se retiraron, María pidió quedarse un rato más. Quería hablar con el padre Herrera a solas. Se sentaron en una de las mesas, donde aún quedaba el olor a sopa recién servida. María le dijo que tenía miedo de que, al recuperar su identidad, la gente pensara que debía abandonar la parroquia y la vida sencilla que la había sostenido durante tanto tiempo. El padre la escuchó con calma y le aseguró que nadie podía obligarla a dejar el único lugar donde se había sentido segura. Ella respiró profundo, como si esas palabras le devolvieran aire. Dijo que, aunque ahora fuera Isabel, no quería perder a María, la mujer que había sobrevivido en las calles y aprendido a empatizar con el dolor de otros. Sentía que ambas identidades convivían dentro de ella. Fue entonces cuando mencionó algo que el padre ya había intuido: quería hacer algo útil con su nueva realidad. No se refería a manejar empresas ni a retomar una vida de lujo. Hablaba de ayudar a personas que estuvieran en situaciones parecidas a la que ella había vivido. Recordó cómo había llegado a la parroquia, hambrienta y sin recuerdos, y cómo una simple comida caliente había sido suficiente para darle un poco de esperanza. Dijo que quería ofrecer ese mismo alivio a otros, que nadie debería
Sentirse tan invisible como ella se sintió durante años. El padre Herrera sonrió, no sorprendido, sino profundamente conmovido. Era evidente que, memoria o no, el corazón de Isabel seguía siendo el mismo, uno capaz de transformar dolor en compasión. A partir de esa conversación comenzaron a surgir ideas concretas. El padre Herrera le explicó que la parroquia siempre había funcionado con recursos limitados, dependiendo de donaciones pequeñas y de la buena voluntad de la comunidad. María escuchó, con atención, tomando nota mental de todo. Al día siguiente pidió revisar los registros del comedor social. ¿Cuántas personas atendían por día? ¿Qué alimentos se ofrecían? ¿Qué necesidades quedaban sin cubrir? Le sorprendió ver cuántas vidas pasaban por allí diariamente, cuántas historias difíciles se acumulaban en silencio. Cuando terminó de leer los documentos, miró al padre Herrera y dijo con determinación tranquila que quería ampliar ese lugar, convertirlo en un espacio capaz de ofrecer no solo comida, sino también abrigo, atención psicológica y acompañamiento real. El padre Herrera quedó en silencio unos segundos, con los ojos ligeramente humedecidos. No porque dudara de ella, sino porque sentía que estaba presenciando algo extraordinario. Una mujer que, después de haberlo perdido todo, incluida su identidad, elegía usar la vida recién recuperada para darle dignidad a otros. Le recordó que ese tipo de proyecto sería grande, costoso, lleno de burocracia y obstáculos. María asintió. Sin pestañear, dijo que no le importaba cuánto tiempo tomara, que si alguna vez había existido un propósito en su vida anterior, sentía que se encontraba allí, en ese comedor, rodeada de personas que comprendían lo que era vivir sin un lugar en el mundo. El padre le respondió que, si verdaderamente quería hacerlo, él caminaría a su lado en cada paso. Con esa decisión tomada, comenzaron a trabajar juntos en un plan. El padre Herrera le presentó a María a algunos voluntarios de la parroquia que tenían experiencia en organización comunitaria. Ella los escuchó con humildad, tomando cada sugerencia con seriedad, como si estuviera construyendo algo más que un proyecto, una nueva versión de sí misma. Pronto entendió que no bastaba con ampliar el comedor. Necesitaban una fundación formal para acceder a recursos, establecer programas de apoyo y ofrecer un lugar digno a quienes vivían en la calle. María, que durante años había sido tratada como un número sin identidad, ahora era quien hablaba de estructuras legales, equipos de trabajo y estrategias de impacto social. Los voluntarios la miraban con sorpresa, admirando la claridad que brotaba en ella, incluso sin memoria recuperada. Un día, mientras revisaban planos y presupuestos iniciales, María se detuvo de repente, sosteniendo un documento entre sus manos. Le dijo al padre Herrera que, aunque le costara creerlo, por primera vez no sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. Sentía que estaba tomando decisiones desde lo que era ahora, no desde lo que había sido en el pasado. El padre la escuchó en silencio, comprendiendo que esa frase era más importante que cualquier firma o papel. María continuó explicando que no le importaba si la memoria volvía o no, porque ya había encontrado algo valioso, un propósito que le daba sentido a cada día. El padre sonrió suavemente y respondió que, a veces, la identidad no está en lo que recordamos, sino en lo que elegimos hacer con lo que tenemos delante. Con el tiempo, la noticia de que Isabel había sido encontrada empezó a llegar poco a poco a personas cercanas a la familia. Algunos, movidos por curiosidad, pidieron reunirse con ella, pero María, aún en proceso de adaptarse a su identidad recuperada, decidió no aceptar visitas por el momento. Sentía que, antes de enfrentarse a quienes formaban parte de su vida pasada, necesitaba sentir firmeza en la vida presente. En lugar de reuniones familiares, se concentró en estructurar la nueva fundación,
Pasaba horas hablando con contadores, trabajadores sociales, arquitectos y voluntarios. Se sorprendía a sí misma tomando decisiones seguras, confiando en su intuición más que en cualquier recuerdo. El padre Herrera decía que, memoria o no, había nacido para liderar. Una tarde, mientras revisaba propuestas para la remodelación del comedor, María tuvo un impulso repentino. Le pidió al padre Herrera que la acompañara al barrio donde había vivido durante su periodo en la calle. Caminaron juntos por las calles que ella conocía más desde la necesidad que desde la memoria. Allí, frente a un viejo refugio donde alguna vez había pasado noches frías, María se detuvo. No lloró, no tembló, pero su rostro mostró algo profundo: reconocimiento. Dijo que no quería borrar esa parte de su vida, que no tenía vergüenza de lo que había sido antes de recuperar su nombre. Al contrario, quería que la fundación trabajara justamente con personas como las que había encontrado allí, invisibles para el mundo, pero llenas de historias que merecían dignidad. De regreso a la parroquia, el padre Herrera le preguntó si quería descansar antes de continuar trabajando en el proyecto. María negó con la cabeza. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada decisión que tomaba tenía un peso real, una consecuencia directa en la vida de otras personas. No quería detener ese impulso. Mientras revisaban documentos, recibió una llamada del abogado informando que los fondos heredados ya estaban disponibles para ser gestionados. María guardó silencio unos segundos. Para alguien que había pasado años sobreviviendo con lo mínimo, saber que tenía los recursos para cambiar vidas enteras era una responsabilidad enorme. Miró al padre Herrera y le dijo que usaría cada centavo para crear algo que su versión más vulnerable habría necesitado desesperadamente. Con el dinero ya liberado, comenzaron las primeras obras de ampliación del comedor social. María supervisó cada detalle, desde la distribución de las nuevas áreas hasta los materiales utilizados. No permitía lujos innecesarios, quería un lugar cálido, eficiente y accesible, no una construcción ostentosa. Pasaba horas hablando con los obreros, agradeciéndoles el trabajo y asegurándose de que todos entendieran el propósito del proyecto. Muchos de ellos se sorprendían al ver la humildad con la que trataba a todos, sin imaginar que aquella mujer era la heredera de una de las familias más influyentes de la ciudad. Pero para María, esos títulos no significaban nada. Lo importante era que cada persona que entrara allí encontrara el amor y el respeto que ella misma había necesitado. Con el avance de las obras, más personas de la comunidad se acercaron a ofrecer ayuda. Algunos habían sido beneficiarios del comedor en el pasado. Otros simplemente querían colaborar después de escuchar rumores sobre la misteriosa mujer que estaba financiando la transformación del lugar. María recibía a todos con una sonrisa sincera, sin mencionar nunca su verdadera identidad. Prefería que la vieran como alguien que había decidido ayudar, y no como la heredera de un apellido poderoso. Un día, mientras hablaba con un grupo de voluntarios, uno de ellos le preguntó cómo sabía exactamente lo que necesitaban las personas en situación de calle. María lo miró con calma y respondió que había aprendido escuchando más que hablando. Su voz era suave, pero había una firmeza que solo nace de la experiencia real. Una tarde, mientras supervisaban la construcción de una nueva ala, destinada a dormitorios temporales, María se apartó unos minutos para observar desde lejos. El padre Herrera se acercó y ella le confesó que todo aquello, el ruido de las herramientas, el movimiento de la gente, el olor a pintura nueva, le hacía sentir que estaba construyendo algo más grande que un edificio. Dijo que sentía como si finalmente estuviera uniendo las dos partes de su vida, la Isabel que había sido y la María que había sobrevivido. El padre escuchó en silencio y luego le dijo que lo
Importante no era elegir entre una y otra, sino aceptar que ambas habían formado a la mujer que era ahora. María cerró los ojos un instante y admitió que, por primera vez, sentía paz al pensar en su propia historia. Con la fundación casi lista para abrir, el abogado le recordó a María que aún quedaba un paso pendiente: decidir qué relación quería tener con la familia de la Torre. No era una obligación, pero sí un derecho. María guardó silencio largo rato antes de responder. Dijo que no sabía si estaba lista para abrazar a personas que la habían amado sin que ella pudiera recordarlo. También confesó que le daba miedo ver en sus rostros la expectativa de una hija que ya no existía en su memoria. El padre Herrera la escuchó con atención y le explicó que la familia no buscaba reemplazar lo perdido, sino simplemente saber que ella estaba viva y a salvo. María asintió lentamente, aceptando que tarde o temprano tendría que enfrentar esa parte de su historia. Finalmente, decidió escribir una carta a la familia antes de verlos. No quería que su primer encuentro fuera marcado por expectativas irreales. Se sentó en la pequeña oficina de la parroquia, con una hoja en blanco frente a ella, y comenzó a escribir con letra temblorosa. Contó que no recordaba su pasado, que no sabía si recuperaría su memoria, pero que estaba agradecida de saber que había sido amada y buscada. Les explicó que, aunque su vida anterior seguía siendo un misterio, había encontrado un propósito ayudando a quienes vivían en la calle y que deseaba que ese propósito formara parte de su futuro. Cuando terminó la carta, se la entregó al padre Herrera para que la revisara. Él la leyó en silencio, conmovido, y le dijo que pocas personas tenían el valor de hablar con tanta honestidad. Unos días después llegó la respuesta. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante pero temblorosa. La familia agradecía profundamente saber que estaba viva y aseguraba que no esperaban que recuperara nada del pasado. Decían que solo deseaban verla, aunque fuera por unos minutos, para poder cerrar una herida que llevaba años abierta. María leyó la carta varias veces, deteniéndose en cada palabra. No lloró, pero sus ojos brillaron como si una corriente silenciosa la atravesara. Le dijo al padre Herrera que, aunque seguía sintiendo miedo, quería conocerlos. No para recuperar una vida que no recordaba, sino para honrar el amor que esas personas habían guardado por ella durante tanto tiempo. El encuentro se organizó en un lugar discreto, lejos de cámaras y curiosos. Cuando María llegó, acompañada del padre Herrera, encontró a dos personas esperándola: un tío y una tía que habían sido como segundos padres para la joven Isabel. Ambos se levantaron al verla entrar, pero no se acercaron inmediatamente. Había respeto, contención y un dolor antiguo que parecía volver a respirar. María dio unos pasos, sintiendo su corazón golpearle el pecho, y les dijo con voz baja que no los recordaba, pero que estaba agradecida de que nunca hubieran dejado de buscarla. Su tía comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio puro. Su tío se acercó lentamente y le tomó las manos con cuidado, como si temiera romperla. Fue un momento sencillo, humano, sin dramatismos, pero lo suficientemente fuerte como para dar inicio a una nueva etapa. Después del encuentro, María salió del lugar con una mezcla de alivio y cansancio profundo. No había recuperado recuerdos, pero sí había encontrado un cierre emocional que nunca imaginó posible. Mientras caminaba junto al padre Herrera de regreso a la parroquia, le confesó que aquella reunión le había quitado un peso que llevaba encima desde el día en que descubrió su verdadera identidad. Dijo que, por primera vez, sentía que no debía nada a nadie, ni a su pasado ni a las expectativas de otros. Que ahora podía construir su vida desde cero, con libertad. El padre le respondió que ese era el comienzo real de su historia, no un final. Y María sonrió, entendiendo que él tenía razón.
Las semanas siguientes estuvieron llenas de movimiento. La fundación finalmente abrió sus puertas y María decidió llamarla Casa de Puertas Abiertas, un nombre que representaba exactamente lo que ella había recibido cuando llegó sin memoria ni rumbo. La inauguración no fue un evento ostentoso, al contrario, fue sencilla, rodeada por voluntarios, trabajadores sociales y personas que habían pasado por situaciones difíciles. María dio unas palabras breves, sin títulos ni menciones. Familiares. Dijo que ese lugar existía para que nadie volviera a sentirse invisible, para que todos tuvieran una oportunidad de reconstruirse. Cuando terminó su discurso, el comedor se llenó de aplausos sinceros. El padre Herrera la observó desde un rincón, orgulloso de aquella mujer que había convertido su dolor en un puente hacia la dignidad de otros. Con el tiempo, la fundación comenzó a llenarse de historias nuevas. Personas que habían sido ignoradas durante años encontraban allí comida, abrigo y, sobre todo, un trato humano. María se involucraba en todo, servía platos, escuchaba testimonios, ayudaba a coordinar talleres. No había rastro de soberbia ni distancia en su forma de actuar. Un día, mientras acompañaba a una mujer que había llegado con sus 2 hijos pequeños, el padre Herrera la observó desde la puerta. Vio cómo María se arrodillaba para hablar con los niños a su altura, cómo sonreía con naturalidad, sin importar lo cansada que estuviera. Era evidente que, más allá de su apellido o su historia, había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar estaba allí, entre personas que alguna vez habían sentido lo mismo que ella: desamparo, miedo y ganas de empezar de nuevo. Una noche, después de cerrar la fundación, María se quedó sentada sola en el patio interno, iluminado por unas luces cálidas que recién habían instalado. Miró sus manos, el medallón sobre su pecho y el edificio que habían construido juntos. Le dijo al padre Herrera que nunca habría imaginado que la vida la llevaría por un camino tan extraño. Perderlo todo, olvidar quién era y aún así encontrar un propósito más grande de lo que jamás habría imaginado. El padre se sentó a su lado y le respondió que, a veces, la vida no devuelve lo que nos quitó, pero ofrece algo distinto a cambio. María sonrió, mirando el cielo. Dijo que no sabía cuánto recordaría de su pasado, pero sí sabía quién era ahora. Una mujer que había aprendido a transformar el dolor en esperanza. Con el paso de los meses, la fundación se convirtió en un referente en la ciudad. No solo ofrecía comida y refugio, sino programas de reinserción laboral, asesoría psicológica y acompañamiento legal para personas sin hogar. Cada logro que veía, María lo sentía como una victoria personal. Una tarde, mientras revisaba informes con el equipo de trabajo, uno de los voluntarios nuevos comentó que le parecía admirable cómo ella entendía tan bien las necesidades de la gente. María sonrió y respondió con una sinceridad desarmante, que la vida le había enseñado desde el dolor. Nadie en esa sala, excepto el padre Herrera, sabía el peso real de esas palabras. Él la observó con orgullo silencioso, sabiendo que su historia completa, la pérdida, la calle, la identidad fragmentada, había dado forma a algo mucho más grande que ella misma. Esa noche, antes de irse a dormir, María caminó sola por los pasillos de la fundación. Observó las camas ordenadas, las mesas limpias, las mantas dobladas, los dibujos de niños colgados en las paredes. Todo aquello existía porque un día una mujer rota llegó a una parroquia buscando una comida caliente. Se detuvo frente a una de las ventanas y se vio reflejada en el vidrio. Ya no era la mujer que llegó perdida y hambrienta, pero tampoco era aquella heredera cuya vida había quedado detenida en un accidente. Era algo nuevo, algo construido con esfuerzo, aceptación y valentía. Tocó el medallón que colgaba de su cuello y murmuró que, aunque nunca recuperara cada recuerdo, había recuperado
Algo mucho más importante, la capacidad de elegir quién quería ser. Unas semanas después, la fundación organizó su primer gran evento comunitario, una cena abierta para celebrar la inauguración oficial de los programas de apoyo. Había música suave, mesas largas y un ambiente cálido que contrastaba con el frío de la noche. María caminaba entre las personas saludando, escuchando historias, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. En un momento, una mujer mayor se acercó tímidamente y le dijo que había escuchado su historia, que no sabía los detalles, pero que la admiraba porque había logrado levantarse después de perderlo todo. María se quedó en silencio unos segundos, conmovida. Respondió que no había sido ella sola, que sin el padre Herrera y sin ese comedor que un día la recibió, tal vez nunca habría encontrado el valor para seguir adelante. Fue un momento sencillo, pero cargado de verdad. Cuando la noche terminó y los invitados se fueron, María se quedó un momento sola en el centro del salón. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. El padre Herrera se acercó y le preguntó si estaba bien. Ella sonrió, con lágrimas contenidas, y dijo que por primera vez sentía que su historia tenía un cierre, no un final trágico, ni una resolución perfecta, sino un cierre real, humano. Dijo que había aprendido que la identidad no siempre está en los recuerdos que vuelven, sino en las decisiones que uno toma cuando el mundo se derrumba. El padre la abrazó con cariño y María, mirando todo lo que habían construido juntos, murmuró que ese lugar, esa fundación llena de vida, era la prueba de que incluso las historias más rotas podían encontrar un camino de regreso. Esa misma noche, antes de irse, María salió al patio central y se quedó mirando las luces cálidas que iluminaban la fundación. Respiró profundamente, dejando que el aire frío le despejara la mente. Tocó el medallón que llevaba al pecho, no como un recuerdo del pasado, sino como un símbolo de todo lo que había sobrevivido. Pensó en la mujer que fue encontrada sin nombre, en la joven heredera perdida, en la sobreviviente de la calle y en la líder que era ahora. Ninguna de esas partes se anulaba, todas convivían en ella, y por primera vez aceptó que no necesitaba recordar cada detalle para sentirse completa. Sonrió, agradecida por el camino inesperado que la había llevado hasta allí, y murmuró que, pase lo que pase, nunca olvidaría la compasión que la rescató cuando más lo necesitaba. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de vida.